vamos a Proverbios y vamos a ir al capítulo 3, verso 1 al 12. En mi limitado conocimiento del libro de Proverbios, este es el corazón del libro. Yo sé que casi siempre uno quiere encontrar el corazón del libro al principio o al final. En este caso, el principio y el final pueden ser el principio, capítulo 1, que es un hermoso poema de gratitud a Dios por la importancia y de convocatoria a la sabiduría también. Ese puede ser un bonito enfoque, pero también puede ser el capítulo 9. El capítulo 9 es crucial también en el libro de Proverbios. También puede ser el capítulo 31, que nos dibuja la sabiduría como una mujer sabia, y eso es muy redentor, muy significativo para el libro de Proverbios. Pero en mi opinión, y yo sé que eso es parte de mis limitado conocimiento, es capítulo 3, verso 1 al 12. Así que cuando hablaba con el pastor Efraín, el pastor Cristian, le dije, déjenme ese pedacito porque en mi opinión ese es el corazón del libro. Y verán por qué. Entonces lo que vamos a hacer hoy va a parecer más como un taller, entonces me perdonan, un poco como un taller, más que como una predicación. Y un taller que va a ser muy significativo para todos, pero especialmente para los que han participado y quieren participar seguramente en adelante en el devocional en casa. Si ustedes ven devocional en casa todos los días, este año sobre proverbios. Y cada día sale un proverbio, un proverbio, un proverbio, un proverbio. Entonces, si tú estás participando en eso o si quieres participar, ya les toca convencer un poquito a los pastores de que les den el chancecito. Pero a mí me encanta ese devocional. Es el único devocional en el mundo en el que la iglesia le habla a la iglesia. Casi todos estos devocionales que circulan en las redes sociales y en internet, YouTube, para los mayores u otras redes sociales, son un especialista, ¿no? Un pastor o un hermano que sabe mucho, ¿no? Y entonces hace un buen devocional, ¿no? Y eso se graban y se pasan y todo eso. La diferencia de este devocional en casa, y que yo alabo al Señor por eso, es el único devocional en el mundo donde es la iglesia hablándole a la iglesia. Ahí no ven expertos, son hermanos de la congregación que se preparan y en este año estudian un proverbio y nos ayudan a aplicar el evangelio a la vida cotidiana. Entonces, ustedes van a estar muy interesados en eso, creo que los facilitadores de rebaño también, porque sin duda los rebaños van a tener impacto, y en general es porque el libro de Proverbios está diseñado para la consagración, es decir, para que nuestra vida sea para el Señor, en todos los rincones de la vida. Proverbios es un libro que lleva el evangelio a todos los rincones de la vida. Entonces leamos Proverbios capítulo 3, verso 1 al 12, y como van a ver, tiene dos segmentos esta prédica. El primer segmento lo llamo claves para entender Proverbios. Espero pasar rápido eso porque me emociona pensar que uno sí puede tener claves para entender un libro que está escrito en algún sentido como en código. Y lo segundo es el título de nuestra prédica de hoy, lo que todo hijo debe saber antes de salir de casa. Proverbios 3, 1 al 12. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Es un papá hablándole al hijo que está con su maletita saliendo de la casa. Porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien
se deleita. Esta es la palabra del Señor. Padre, por favor, ayúdanos. ¿Cuánto necesitamos que nuestra alma se apegue a tu palabra? Nosotros somos gente que se apega a palabras de un ser querido, a palabras de canciones populares. Nosotros nos aferramos también a las palabras de la moda, las cosas que se imponen en la economía, las cosas que se imponen en la academia, en los estudios, en las nuevas investigaciones, en las innovaciones, y nos apegamos a esas palabras. Por favor, ayúdanos a que hoy nos aferremos a ti y a tu palabra. Por favor, Espíritu Santo, haz que las dinámicas del corazón que se presentan aquí, las formas en las que tú te presentas aquí, se encuentren. Que nuestro corazón encuentre satisfacción en quién eres tú, y como cantamos hoy, cuán grande eres tú, que por favor nos ayudes a ver cuán grande eres tú, que puedes ir a nuestro corazón profundamente, partir el alma, los tuétanos, las raíces de nuestro ser, que puedes ir más allá donde nadie más puede ir y hacer cosas en nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, porque somos gente incierta, autoengañable, porque somos egocéntricos, porque tanto te necesitamos a ti. Por favor, ayúdanos, así como creaste el universo con tu palabra. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Esa es nuestra oración. Cuando abrimos tu palabra y decimos que esta cosa sobrenatural, que es tu revelación que un día tú decidiste poner en texto, venga y sea vida para nosotros y no podamos vivir sin ella, y nos ilumine, nos controle, nos guíe, nos consuele, nos fortalezca, nos lance a nuevas cosas. Por favor, Señor, hazlo así de nuevo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. El libro de Proverbios es un libro de refranes. Entonces a mí casi siempre que yo enseño sobre Proverbios me encanta preguntarle a la gente cuál es un refrán que usted recuerda de su casa. Entonces yo comento que mis padres y abuelos mencionaban refranes, ¿no? Y casi siempre las mamás lo decían un poco con sabor a regaño, ¿no? Y hay muchas cosas interesantes de los refranes. Uno es que nos los memorizamos aunque no queremos. Entonces la mamá nos decía, por ejemplo, ¿recuerdan alguno? El comedido come lo que está escondido. Dime con quién andas y te diré, ¿cierto? Cuando estábamos por ahí saliendo con unos amiguitos ahí que de pronto como que no eran. Y uno aunque no, digamos, en su rebeldía, porque el corazón humano es rebelde, admitámoslo, rechazaba eso. Ay, mi mamá cómo es de cansona, pero se le quedaba a uno en la mente eso. De hecho, una de las cosas sobresalientes de los rebaños es la transición generacional, que esas cosas que escuchamos de nuestros padres, casi automáticamente nosotros les repetimos a nuestros hijos. Y también es tantas cosas interesantes como que los refranes nos vienen a la mente en el momento que los necesitamos, ¿cierto? Que puede ser que nunca nos acordamos, eso no lo tenemos escrito en ningún lado, solamente vamos por ahí por andar a las carreras o por no tener en cuenta otra cosa y nos viene, acuérdese que el perezoso trabaja doble. Y para mí es como esa voz incisiva de mi mamá, mi santa madrecita. Entonces recuerdo como esa vocecita por allá, como un taladrito. Y entonces la conciencia admite que la mamá, por ejemplo, o quien le diga ese refrán, tiene razón. Bueno, los proverbios son una metodología extraordinaria de comunicación y digamos que hay que entenderlos en un sentido. Debemos comenzar señalando que el libro de Proverbios en un sentido es como la Cenicienta de la Biblia. Se ha menospreciado este libro especialmente por su metodología y también porque muchas personas lo leen moralistamente, es decir, lo ven como un libro de moral, de enseñanza moral, y no, esa no era la intención.
de los padres de Israel, comenzando por Salomón, que escribieron este libro. El libro tiene una unidad y una integración, y mucho de eso tiene que ver con esta porción donde estamos en la introducción, que son 9 capítulos de introducción al libro, y particularmente este capítulo 3. Vamos a mirar en principio unas claves para entender Proverbios, y si ustedes logran sumergirse en este libro y disfrutarlo durante las próximas semanas, porque va a estar en devocional en casa, va a estar en predicaciones, va a estar en rebaños, va a estar presente por aquí por allá, van a memorizar versos de Proverbios, entonces tal vez les va a ayudar entender unas claves del libro de Proverbios. Entonces voy a ir por esas claves primero y después voy a ir a el tema de lo que todo hijo o hija debe saber antes de salir de casa. Y eso puede servir a usted como padre para que piense en hacia dónde se dirige su instrucción y su disciplina en el hogar, pero también le puede servir a usted como hijo y algunos también como futuros padres. A algunos les va a servir muchísimo para evaluar su historia, porque sin duda el libro de Proverbios le hace a uno pensar en su historia personal. Bueno, claves para entender Proverbios. Primera clave. Yo lo he puesto en unas palabritas, vamos a ver si salen en la pantalla, y lo he puesto en palabritas que empiezan por la letra A ver si eso se recuerda más fácil. Lo primero que hay que decir de Proverbios es que trata de la adultez. La adultez. Este libro se dirige a jóvenes que estrenan su vida adulta. Se inspira muchísimo en el libro de Éxodo, en el sentido de que hay una transición, salir de un lugar donde estaban acostumbrados a vivir, de lo conocido a lo desconocido. Esto quizás explica por qué el libro es de blanco y negro. El libro no da medias tintas, haga esto y le va a pasar esto. Si no hace esto, le va a pasar esto. Es un poco el lenguaje que se le da a los turistas que llegan a un lugar desconocido y se les dice: no tome agua, a menos que sea de botella. Y no se le van a dar excepciones. Es decir, yo sé que hay excepciones. Una señora puede sacarle un vasito de agua hervida, pero la razón que le dicen eso es porque estás pasando de lo conocido, un hogar donde papá y mamá pagaban las cuentas, un hogar donde había una disciplina establecida previamente, un techo y una mesa que tú disfrutabas pero no pagabas. Ahora vas a lo desconocido, lo mejor que hagas es sigue estrictamente estas instrucciones. Por eso el verso 3 en nuestro capítulo dice: átalas al cuello, es decir, ponlas de una manera visible. Si no te pongas una cadena embambadita de oro con no sé qué símbolo aquí que tiene un reggaetonero. Póngase en el cuello la palabra de Dios. Ahora no es que vas a hacer, pues no sé, como escapularios con versitos de la Biblia. Él no está pensando en eso de atar al cuello como algo literal, está pensando en eso de atar al cuello como algo visible. Si en tus redes cristianos, di que eres cristiano. En tus redes sociales, perdón, di que eres cristiano. A tus amigos, diles que eres cristiano. Es decir, ponlo como tu name tag, como se dice, con tu escarapela de la vida. ¿No? Que tu escarapela de la vida es: yo creo estas palabras, más que cualquier informe financiero, más que cualquier tendencia de moda, más que estas son las bases de mi vida. Ata estas enseñanzas y estos mandamientos. Pero también el verso 3 dice algo que es muy bello, me gustaría explorarlo más, es lindo explorarlo en Proverbios, y es: escríbelo en la tabla de tu corazón, porque eso habla de la vida adulta. En la vida adulta, tú aprendes que ya no es otro el que decide por ti. Ya eres tú quien decide cómo se viste, con quién se relaciona. Un día vas a decir con quién te casas, qué comes, dónde viajas, qué estudias. Ya es tu decisión. Entonces lo mejor que puedes hacer es asegurar que las lecciones más importantes de la vida no solo estén aquí, sino estén talladas. Esa es la idea, como un tatuaje, no tatuaje físico, un tatuaje en el corazón. Esa idea se repite varias veces en Proverbios, en el capítulo 6, verso 21, en el capítulo 7, verso 3. El asunto entonces es la adultez. ¿Cómo se vive la autonomía de la adultez? Autónomos, cuando yo tengo que tomar mis propias decisiones y autoimponerme cosas en la vida. La segunda cosa para entender Proverbios es que es un libro aplicativo. Tiene que ver con aplicar.
y puntualmente aplicar el Pentateuco, la ley de Dios. Entonces, cuando al hijo se le dice, escucha mis palabras, sigue los mandamientos, son mis mandamientos, no se está refiriendo a que la mamá en la casa decía tal o tal cosa, se refiere específicamente a los 5 primeros libros de la Biblia. En un sentido, Proverbios es un libro basado en otro libro. Es un libro que busca aplicar el conocimiento de la ley de Dios que esos muchachos, se espera, han escuchado en casa, ahora en su vida propia, privada, pero vivida en la calle, en el comercio, en la corte. Ellos, muchos de estos muchachos eran hijos de cortesanos y visitaban cortes de otros lugares. Así que es un libro aplicativo. Lo tercero es que es un libro afuera. Se trata de vivir la vida afuera. Esto se explica en algo por lo que se rechaza mucho Proverbios. Proverbios no menciona el templo, no menciona a los sacerdotes, no menciona las ceremonias de adoración a Dios de Israel, menciona las cosas de la vida, de la calle, sobre todo los 3 grandes temas que son interés de los jóvenes: la plata, el poder y las princesas, particularmente dirigido a los jóvenes. Es decir, ellos buscaban cómo ganar plata, cómo tener relaciones de poder, ser más famosos, conectarse con, ser más populares y particularmente encontrar aquella mujer, y es un tema que recorre todo el libro. Ustedes van a ver que durante la serie de prédicas se van a explorar más y más esos libros, así que esos temas, así que se resalta el tema del temor de Dios, vivido en la forma que haces negocios, vivido en la forma que tratas a la gente en la calle, vivido en la forma en que comes, en la forma en que hablas, en la forma en que miras, en la forma en que caminas por el mundo. Y de allí viene particularmente esta idea de el ruego del padre, que es el título de la serie. Oye, hijo mío, oye, hijo mío, oye, hijo mío, que yo insisto mucho en el estudio de Proverbios, que es un libro donde hay una ruptura de la autoridad. Los padres ya no le pueden ordenar a los hijos. Cuando tú tienes un hijo adulto, y eso lo sabemos, los que tenemos hijos adultos, ya no le podemos ordenar. Y está bien, está bien. Ellos tienen que vivir afuera de casa y aprender a vivir afuera de casa, y así vivirán la mayor parte de su vida. En cuarto lugar, es un libro de advertencias. Es decir, todavía no ha pasado nada, pero te puede llegar a pasar esto. Es sabiduría por anticipado. Yo sé que podemos tener sabiduría retrospectiva. Entonces nos comimos unos frijoles de esos súper decorados y súper deliciosos y súper aliñados a las 10 de la noche. Pasamos toda la noche en vela. Y entonces, oh, sabiduría, yo no debería volver a comer frijoles a esa hora. ¿Ok? Eso es sabiduría en retrospectiva. Ya la embarré y bueno, tonto el que después de haberla embarrado vuelve y repite la misma fórmula. Pero el libro es mucho de advertencias. Vas a salir de casa. Entonces, antes de que te veas envuelto en una relación con una mujer, como en el capítulo 7 que lo describe hermosamente, antes de que te veas envuelto con una mujer que te miente, que te engaña, que lo que quiere es usarte, antes de eso piensa, mira, esto es lo que te va a pasar, esto es lo que te va a pasar. Como si le dijeran, antes de comerse unos frijoles súper aliñados a las 10 de la noche, recuerde que todos ellos terminan en la fría loza. En este caso la fría loza no es el cementerio. Ustedes me entenderán. En quinto lugar, los proverbios son un libro de aforismos, es decir, usa una metodología de comunicación. El aforismo, ¿no? El proverbio, el refrán, el adagio, el dicho, mezcla dichos populares con dichos que venían de la tradición del Pentateuco, los reinterpreta, los completa, los corrige, los usa, pero más que todo entender que tenemos una dificultad con Proverbios, y es que nosotros no hablamos el idioma en que fue escrito Proverbios, que es el idioma hebreo. Entonces no podemos captar esas rimas, esas consonancias, esos movimientos súper creativos, esos paralelismos. Entonces no podemos tener todo el recurso para entender bien el libro de Proverbios. No riman tanto como en nuestra cultura por el juego de imágenes, los contrastes, el movimiento de las vocales, las terminaciones. Son tan bonitos, ¿no? Entonces logramos memorizarlos, ¿no?
Pero sí, por ejemplo, el 26:17, como el que toma un perro por las orejas, así es el que pasa y se entremete en el pleito que no es suyo. Aunque no tiene toda la rima, uno sí puede captar la imagen. Cuidado con meterse en una pelea ajena, ¿cierto? Y podríamos inclusive encontrar refranes que comunican lo mismo, ¿no? O 22:1, más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. En hebreo eso tiene un movimiento, una sonoridad que ayuda inclusive a la memorización. En español no logramos encontrar, pero todavía tiene el poder del dicho. Y por último, el libro de Proverbios es un anuncio, es el anuncio del Evangelio. Y un esfuerzo que siempre tenemos que tener en cada texto de la Biblia es, ¿dónde está el Evangelio? Y Proverbios es maravilloso en eso. Proverbios es un libro que nos ayuda a entender nuestra insensatez. Sí, que sabiendo que unos frijoles a las 10 de la noche, a la mayoría de adultos, no a estos jóvenes que en lugar de estómago tienen un horno, es decir, eche lo que sea y desaparece. Los adultos tenemos una cosa que se llama estómago, donde las cosas se quedan ahí y producen efectos. Pero aún así vamos a una visita, nos ponen ese platico de frijoles y otra vez caemos y otra vez a las 3 de la mañana decimos, pero yo, ¿por qué soy tan bruto? Bueno, el libro de Proverbios denuncia la brutalidad humana en el tema de las finanzas, la sexualidad, el manejo de relaciones, la ambición personal, la idolatría de las riquezas, de la belleza, del poder, etcétera. Así que se anuncia el Evangelio porque el libro una y otra vez está diciéndote en todos los escenarios de la vida, tú eres pecador. Hay algo que tú no puedes corregir en ti mismo. Por muchas lecciones de moral que tengas, por muchas buenas intenciones que tengas, caes. Pero el libro de Proverbios también nos muestra que hay una sabiduría latente en toda la creación y particularmente conectada con esta gran figura que es la sabiduría. Capítulo 8, se presenta en el capítulo 8 y es muy interesante. Los estudiosos dicen, échele ojo a Proverbios, porque en Proverbios la sabiduría es una mujer, en el capítulo 8, el capítulo 31. ¿Y por qué Jesús cita que Él es más grande que Salomón? Y por qué la sabiduría de Dios es nuestro Señor Jesucristo, es venir a Dios para redención. Y es ahí donde podemos entender ese tema tan importante en el libro de Proverbios, que es el temor del Señor. Que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Qué es el temor del Señor? Es humillarnos ante Dios reconociendo que somos pecadores y sometiéndonos a su plan y a su palabra de redención. Estos jóvenes entendían eso porque ellos habían crecido escuchando las historias del Éxodo y todos los relatos de Pentateuco, donde claramente se habla de la caída del ser humano y cómo Dios a través de Abraham escogió un pueblo y hace un plan de redención. Es decir, en Proverbios se anuncia el Evangelio. Por eso es muy importante no confundir el libro de Proverbios como un libro de moral y de ética. El libro de Proverbios va mucho más lejos que eso. Sí le puede decir al ser humano, cuidado con esto, si hace esto le pasa esto, mejor haga esto. Pero el libro de Proverbios va más lejos a decirle al corazón humano, inténtalo. En algunas veces funcionará, pero lo más importante es que conozcas tu corazón en este libro y conozcas el corazón de Dios. Eso nos lleva a la segunda parte de esta exposición, que son las 5 cosas que un hijo debe saber antes de salir de una casa. Yo debo decir que esa casa de la que sale el muchacho debe ser un hogar cristiano, porque este joven al quien el papá le ruega, hijo mío, es un joven que tiene un fundamento en la palabra de Dios. Y al final quiero tener una palabra para aquellos que no han crecido en un hogar cristiano, porque quizás te preguntarán, entonces yo no tengo esperanza porque yo no crecí en un hogar cristiano. Bueno, las 5 cosas son muy evidentes. Si ven el verso 5 en adelante, son verbos muy claros. Ustedes me pueden ayudar a encontrarlo. En el verso 1, ¿cuál es el verbo? Confía en el Señor. En el verso 6, ¿cuál es? Reconócelo. En el verso 7 está en la segunda línea del texto. Teme. En el verso 9 es la primera palabrita, honra. Y en quinto lugar, en forma negativa, verso 11,
no rechaces la disciplina del Señor. Así que como que la verdad central aquí es que actúe con base en el conocimiento de Dios que ha aprendido en casa mediante la disciplina y la instrucción de la palabra de Dios. Debo hacer la aclaración, como ya he dicho, estas no son 5 claves para el éxito. De hecho, la mayoría de personas que tienen éxito según el mundo, ponga los nombres allí, estas personas muy ricas, muy famosas en su actividad, ellos no confían en Dios, ellos no reconocen a Dios, ellos no temen a Dios, ellos no honran a Dios, ni ellos se someten a la disciplina de Dios. Entonces no es una propuesta de éxito. Tampoco son 5 lecciones morales de haz esto y te irá bien, o pórtate como mamá, porque yo sé que los padres de familia tenemos mucha instrucción para decirle a nuestros hijos, ¿no? Y escuchamos las frases de mamá y papá que nos dicen, ahorre hijo, ahorra, ahorra, ahorra. Bueno, eso no está en esta lista. Es importante el ahorro. A propósito, debemos aprender a vivir y gastar menos de lo que ganamos. Te ganas 100, vive con 80, con 90. Porque el día que tú gastas más de lo que tienes, vas a la ruina. El día que tú ahorras, indefectiblemente acumulas riqueza. Bueno, eso es una buena lección, pero eso no está en estos 5. Ahí no está el papá diciéndole, ahorra, hijo mío, ahorra. No. O no cojas vicios. No. O ayuda a los pobres, el que ayuda a los pobres le va bien, bien. Esas son instrucciones bíblicas, son legítimas, está bien que un padre de familia los diga, pero las 5 cosas que el papá le ruega aquí, que son en un sentido el bosquejo del libro de Proverbios, no tienen nada que ver con fórmulas morales, aunque somos responsables de portarnos moralmente bien. El padre le ruega al hijo estas 5 prácticas, básicamente porque el papá conoce a Dios. Este es un papá que conoce a Dios. Y le dice, por encima de todo, confía en Dios, reconozca a Dios, tema a Dios, honre a Dios, sométase a la disciplina de Dios. Y bueno, por ahí yo creo que los padres de familia debemos estar bastante cuestionados al leer esto, porque muchas veces, y yo lo digo por mis propios pecados y errores, enfatizamos más a nuestros hijos lecciones morales y lecciones de vía al éxito, como ahorra, pórtate bien, etcétera. Y no es que no lo debamos hacer, pero lo enfatizamos más que el conocimiento de Dios. Estas son 5 lecciones que tienen que ver con el conocimiento de Dios. Y un conocimiento de Dios, cuidado con esto, que surge de la palabra de Dios. No surge del entendimiento del papá, o del entendimiento del hijo, o del entendimiento de la cultura. Surge de la misma palabra de Dios. Por eso al principio el papá en el verso 1 toma la palabra de Dios como si fuera su enseñanza y su mandamiento para llevarlo a decirle estas 5 cosas, 5 aprendizajes prácticos que un hijo debe saber antes de salir del hogar cristiano. Obviamente, hermanos, por razón del tiempo, yo voy a hacer más esto como un resumen, porque en la siguiente semana de los pastores lo que van a hacer es pasar 2 semanas, seguramente la primera, la sexta, la segunda, la séptima, explorando el libro de Proverbios a la luz de estos 5 grandes temas. La primera instrucción del padre es: confía en Dios de todo corazón. Y bueno, todos estos instrucciones de papá, que en algunos casos se ve que también son de mamá, porque van a ver cuando dice, oye, hijo mío, a veces usa papá y mamá, otra vez solo el papá, en algunos casos inclusive solo la mamá. Estas instrucciones en este texto en particular se nos dan con una doble dinámica. La primera dinámica es la dinámica de la advertencia por la vía del contraste. Si no haga esto, no haga esto, no haga esto, y a veces nos dice por qué le puede pasar esto. Pero la otra dinámica de estos textos es la promesa. Todos, aunque en el primer caso no se capta tan fácilmente, todos tienen que ver con una promesa. Lo que está haciendo el papá es enseñándole unas dinámicas del corazón, un término que se está usando recientemente para decir, esta es la forma práctica
en que vas a conocer y a caminar con Dios. Y sí, hay tremendas bendiciones y por eso hay una promesa para cada uno de ellos. El primero es confía en Dios de todo corazón. Noten que ahí en el verso 5, digamos que ya se está advirtiendo dos problemáticas del corazón. La primera problemática del corazón estaría en la palabra todo, porque es fácil confiar en Dios con parte del corazón. Los problemas de los matrimonios es eso, que se entregan en parte, comparten en parte, se comunican en parte, y el reclamo generalmente en consejería es: ¿por qué no todo el tiempo me tratas bien? ¿Por qué no me cuentas todo? ¿Por qué no estás conmigo todo? ¿Por qué no dialogamos todos los días? Sí, tuvimos un diálogo muy bueno tal día, pero todo, esa es la palabra. El corazón dividido, el corazón engañoso, el corazón que confía en Dios, pero en parte, el corazón que confía más en sus sentimientos religiosos que en lo que Dios dice. La segunda advertencia allí tiene que ver con ese factor de no apoyarse en su propio entendimiento. Los que seguimos a Jesús tenemos ese problema de que hay una batalla en nuestra mente todo el tiempo. ¿Voy a confiar en mis palabras o voy a confiar en la palabra de Dios? ¿Voy a confiar en mi entendimiento de la realidad o voy a confiar en el entendimiento de la realidad que nos propone Dios en su santa palabra? Mi entendimiento de la realidad es que si yo soy más bello, me van a amar más, voy a tener más éxito, voy a encontrar la persona súper maravillosa, entonces gasto tiempo y dinero y todas esas cosas que hay en el mundo cosmético. Ese no es el entendimiento de Dios sobre cómo vas a establecer relaciones saludables de amor y si quieres garantizar en lo posible algo mejor para tu futuro. Y así, todos los temas que ustedes quieran decir. Es decir, hay un llamado a tener mucho cuidado cuando usted está apoyando en su propio entendimiento. Y los adultos vamos fabricando argumentaciones de por qué hacer esto o por qué hacer lo otro. A veces no son argumentaciones totalmente conscientes. Básicamente se le está diciendo: ten mucho cuidado con eso, pero hay una promesa, quizás la promesa no se ve tan claramente para ustedes por otra vez el tema de los idiomas. Pero la palabra confiar en la Biblia es una palabra de doble vía. Eso no lo tenemos en español. Por ejemplo, yo me puedo montar en un transporte público y el señor del transporte público está confiando en mí, confía que yo lo voy a pagar, ¿verdad? Porque si él desconfiara no me subiría. Si él ve: no, este señor no tiene ni zapatos, pues hombre, yo no lo voy a montar y no me va a pagar. Entonces, pero me ve como un tipo decente, él decide confiar en mí, ¿cierto? Pero simultáneamente yo puedo estar desconfiando de él. ¿Para dónde me va a llevar este señor? Este no suena como un verdadero transportador decente, como la inmensa mayoría de hombres que trabajan duramente en el sector del transporte. No, este se ve raro. Yo lo veo hablando ahí, mirando muy feo, le vi por allá dentro del pantalón como un arma. Entonces me asusto. No, la confianza entre nosotros, los seres humanos, no es simultánea. Es decir, no, yo puedo confiar en ti, tú no confías en mí. Y viceversa, ¿no? El transportador podía confiar en mí y yo no en él. Aquí la expresión de confianza quiere decir como una especie de pacto de fe, de confiar el uno en el otro. Es decir, Dios me está invitando a confiar en Él y Él simultáneamente me está diciendo: y yo voy a confiar en ti. Miren que mucho de la vida cristiana es que Dios nos entrega una comisión. Te voy a dar esta profesión, este oficio, estos dones, estos talentos, estas oportunidades. Vamos, tú vas a poder hacerlo y yo voy contigo. No te voy a desamparar, voy a estar contigo. Hay una promesa de eso. Tal vez el Proverbios 16:20 lo capta mejor. El que pone atención a la palabra hallará el bien. Y el que confía en el Señor es bienaventurado. Como que si tú confías en Dios, Dios no se va a desprender de ti. Dios va a caminar contigo. Bienaventurado el que confía en el Señor. Bueno,
confiar en el Señor de todo corazón, porque todo empieza en la fe y esto tiene cierta progresión, estos verbos de estas dinámicas del corazón, empieza en la fe. Yo decido creer en el Señor, independiente de mis circunstancias, de mis sentimientos. Yo decido creer en la palabra de Dios y en el Dios que se me ha revelado en su palabra. Bueno, después viene esto de reconocer, lo que ustedes ven cómo se concatena un tema con el otro. Si tú confías en Dios, entonces por favor reconócelo en todos tus caminos. Esa idea de no reconocer a Dios en los caminos, y uno va aprendiendo a preguntarse, a ustedes seguramente les pasa, ¿no? Vivimos estas emergencias familiares y el niño se cayó, inmediatamente llamamos al familiar que sabe algo de medicina, arrancamos para el hospital, llamamos la ambulancia, todo eso. Y cuando ha pasado toda la crisis, nos preguntamos, ¿por qué no oramos? Hicimos de todo. Salimos gritando de la casa, llamamos al vecino, no sé, tanta cosa. ¿Por qué no oramos? ¿Sí? ¿Dónde está el reconocimiento de Dios en esto? Pasaba, por ejemplo, muy simpáticamente, y lo he escuchado varias veces con las iglesias en cierta región, aquí en Medellín lo hicimos, y no lo volvimos a hacer. El torneo de fútbol interiglesias. Hermoso, ¿no? Cada iglesia hacía su equipo de fútbol y en los domingos en la tarde se encontraban los equipos. Iglesia tal contra iglesia tal. Bueno, muy bonita la idea, que nos conozcamos los jóvenes y llegaban las barras. Bueno, muy chévere, pero en la mayoría de los casos, y te digo, lo he escuchado muchas veces, esos muchachos tocan la cancha y se olvidan que son cristianos. Y el pastor que dirige el equipo, que supuestamente habíamos dicho, los que se inscriban en el equipo, todos deben ser jóvenes de la iglesia, pero no, él quería ganar el campeonato. Entonces resultó allá un muchacho que jugaba profesional en un equipo de fútbol y uno hace la pregunta tonta, oye pastor, yo no sabía que tenías a Messi en tu equipo, en tu iglesia, quiero decir, en tu iglesia. Y él dice, no, es que él es primo de otro primo que va a la iglesia. Y ha ido a la iglesia, hace más o menos, ¿cuánto fue? Hace como 10 años, pero no, él va a la iglesia y es temeroso del Señor. Es decir, ¿qué nos pasa? Que aquí reconocemos al Señor y debemos reconocer al Señor aquí y levantar nuestras manos y gritar y adorar a Cristo con libertad. Pero ¿qué nos pasa? Que el lunes por la mañana se nos mete el carro por delante, el vecino nos estorba para parquear, el compañero de trabajo y el hombre viejo ahí sale a flote y no reconocemos al Señor. Y noten que el texto dice en todos tus caminos, no solo en algunos, en todos tus caminos. Y eso creo que le sonaba mucho al muchacho. Pero bueno, viene la promesa, ¿no? Reconoce al Señor y Él enderezará tus sendas. Qué linda esa promesa, ¿verdad? Qué linda esa promesa. ¿Cuántas veces nosotros miramos nuestra historia y decimos, yo empecé mal ese noviazgo? Yo no tenía sino puros intereses mezquinos, mundanos, egocéntricos, pero Dios en su misericordia me llevó a corregir eso, me ayudó. Yo empecé mezquinamente ese negocio, esa carrera profesional, esa actividad financiera. Yo era el más mundano de los mundanos, pero Dios enderezó. Y eso me parece que esas son las líneas donde el libro de Proverbios dice, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Los seres humanos no estamos determinados por nuestra conducta moral. Los seres humanos estamos determinados por la intervención del poderoso evangelio de Dios, que nos muestra nuestros pecados, pero que nos da el Espíritu Santo mediante la redención en Cristo. Qué promesa, ¿no? Bueno, y viene temer a Dios. Quienes tienen mucho interés notarán que la ubicación del temor a Dios en este texto hace una cosa que los estudiosos llaman quiasmo, es decir, 2, 1, 2.
se llama quiasma porque es la palabra X. Entonces, hace una construcción en la que el primer elemento se relaciona con el quinto, el segundo con el cuarto y deja el tercero en el centro. Porque el temor de Dios es muy importante en el libro de Proverbios, solo que hay que entenderlo bien. No es sencillamente, ay, que teme a Dios porque va a una iglesia o manda la ofrenda, o ay, teme a Dios porque menciona siempre a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, o porque publica cositas de Dios en sus redes sociales. No, es mucho más profundo que eso. Así que llega después de confiar y reconocer el temor de Dios y lo pone en la segunda línea. Entonces viene primero la advertencia. No seas sabio a tus propios ojos. Algunas traducciones dicen en tu propia opinión. Los seres humanos en la vida adulta vamos construyendo un universo aparte. Es decir, vamos construyendo nuestro propio universo con razones. No, yo no hago esto por tal cosa y yo esto y sabemos todo y contamos historias y todo eso. Y vamos poco a poco teniendo eso en el efecto de nuestra propia pecaminosidad de pensar que ya hemos definido, ya sabemos y entonces nos preguntan de política y tenemos esa respuesta. Nos preguntan de deporte, tenemos la respuesta. De finanzas, ¿y usted por qué no hizo esto? Ah, no, por tal cosa, no. Es decir, nos encerramos en un universo que desconoce la naturaleza pecaminosa. Hemos cometido errores y necesitamos dirección, aunque seamos adultos que ya sabemos algunas cosas. Por eso viene tan importante la advertencia, apártate del mal, porque en esa construcción de un universo aparte se empieza a justificar el mal. ¿No es eso lo que estamos viviendo en nuestra sociedad? Cosas que aún están en contra del sentido común. No les voy a poner ejemplos porque ustedes tienen toneladas de ejemplos. Cosas que aún escapan el sentido común. Pero no, ellos han construido toda una argumentación sobre la libertad, sobre el derecho, sobre la libre expresión, sobre la autodeterminación. Entonces ellos construyen ese pequeño universo separados de Dios. Lo que nos está diciendo es, deje que Dios sea Dios en su vida. El que tiene la palabra final sobre ese asunto es Dios, no usted. Así que tendrá que buscar el recurso de la palabra de Dios. Si no entiende los textos bíblicos, de maestros sanos que puedan enseñarle la palabra de Dios. Teme al Señor. Y noten que el verso 8 da la promesa, ¿no? Será medicina a tu cuerpo y alivio para tus huesos. Esas expresiones sobre la salud física con relación a la salud espiritual son muy frecuentes en la literatura poética de la Biblia para indicar como la bendición del Señor. Es decir, que esa bendición tendrá unas expresiones externas en tu vida, la bendición de temer al Señor. Un buen ejercicio es ir por el libro de Proverbios y ver siempre dónde menciona el temor del Señor. Y hay una cantidad de bendiciones que se desatan desde el temer al Señor, que Dios tenga la última palabra en tu vida, no tú. Que tú haces cosas y algunas personas no las entienden, inclusive las ridiculizan, pero tú dices, yo lo hago porque mi Dios me lo dice. Y yo sé que Dios tiene propósitos con eso, como perdonar al enemigo, como ser parte de una congregación cristiana, como servir y usar los dones para la gloria de Dios, como abrir mi corazón y buscar consejo de hermanos mayores en la iglesia cristiana, y algo otra persona te dirá, eres un tonto, volviendo a confiar, pero la Biblia dice que busques ayuda en hermanos mayores, entonces tú lo haces y dices, mi mente me está diciendo no lo hagas porque ya te hirieron, mi mente me está diciendo haz esto, pero la última palabra la tiene Dios, y esa quizás es la mejor definición del temor de Dios en el libro de Proverbios, que Dios es el Dios que se ha revelado y que tiene la última palabra. No seas sabio en tu propia opinión. Viene el cuarto, que es honra al Señor con tus bienes. Muy interesante que lo ponga en ese lugar y que ponga la palabra primicias. No me quiero demorar mucho sobre ese tema, en otra ocasión seguramente hablaremos más de eso, pero digamos que aquí la advertencia es desconocer que Dios es el dueño de todo lo que tú tienes, de lo primero y de lo mejor. Esa sensación que nos da la cultura de que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo, de nuestro destino, de nuestra sexualidad, de nuestras finanzas.
Y lo interesante aquí es que se corrige eso en una acción muy sencilla. Dele ofrendas a Dios. Y Dios no las necesita, pero tú necesitas aprender a darle a Dios. Entonces yo le digo a las personas que tienen problemas con la iglesia, yo sé que hay personas que han sido heridas por iglesias y por pastores. Entonces yo siempre les digo, mira, si tú tienes problemas con eso, pues no se lo des a una iglesia entonces, pero dáselo a Dios a través de dárselo a los pobres. No, que yo no le doy plata a la iglesia porque las iglesias... Entiendo, yo sé que hay personas heridas y hay malas iglesias y hay malos pastores. Vale, vale, vale. Pero todavía tú crees que quien te dio los talentos, el tiempo, tu tesoro, los que tú tienes, lo que tú ganas en tu salario, es Dios, y que Dios es más dueño de eso que tú y que Dios te ordena dar. Sí, sí, yo creo eso. Bueno, hay muchas organizaciones que ayudan a los pobres. Escoge una, sana, correcta, que ayude a personas necesitadas y dales tu diezmo. Generalmente encuentro que tampoco lo hacen. Entonces, ¿le sirve este argumento de a mí me han herido, yo no doy plata para eso? ¿Le sirve para no hacer nada? Y el texto está diciendo tienes que hacer algo. Honrar a Dios con tus bienes, no solo darle gracias a Dios. Ay, no, esta casa es de Dios, este carro es de Dios, oren por mi casa. No, vale, vale, yo sé que oras por tu casa es de Dios. Pero ¿cómo se muestra eso? Que tú uses tu casa para un rebaño, que tú invites personas necesitadas a su casa, que tú tomes de tu salario y comprensible, coherentemente. De hecho, el texto bíblico nos dice sacrificialmente. Y es donde viene eso de las primicias, porque he meditado mucho en eso. ¿Por qué nos invita particularmente a honrar con las primicias? Ahora, las primicias en el Antiguo Testamento no eran solamente lo primero, ¿ok? Sino lo mejor. Es decir, el Señor tenía una cosecha de aguacates, pongamos de aguacates, ¿cierto? Y entonces quería mostrarle a sus vecinos o a su esposa la bella cosecha de aguacates. ¿Usted cree que escogía el más malito? El primerito que apenas era feito y había que dejarlo inclusive caer y perder. No, no, él cogió uno muy bueno y llegaba al vecino y le decía, mire vecino, la cosecha. Él no le va a llevar lo peor, le va a llevar lo mejor. Va a compartir con el vecino. En este caso es claramente que se hace para el Señor. Y bueno, viene la promesa, ¿no? Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hermanos y hermanas, yo sé que se manipula mucho con estas promesas bíblicas y a veces se manipula, no es en cuanto a que nos inviten a dar generosa y sacrificialmente al Señor, sino porque hacen con esos fondos estos personajes que se enriquecen de maneras despiadadas, vergonzosas. Pero hermanos y hermanas, sí hay promesa de Dios para quien da para la obra de Dios. Y yo tengo suficientes tiempo sirviendo a Dios y siguiendo al Señor Jesucristo para decirles, eso es una tremenda promesa de Dios. Dele al Señor. Saque de su loncherita de lo que papá y mamá le dan para el colegio y ofrende a Dios. Saque de su trabajo, de lo que es el producto de su trabajo, de sus ingresos, de sus rentas, y dé generosa y sacrificialmente para la obra de Dios. Y comprobará, comprobará. Esto no es algo que usted comprueba en teoría, sino en la práctica. Y esto es muy importante en el libro de Proverbios. El papá le está diciendo, mi hijo, esto aprende practicando. Usted un día se va a ir de la casa, le va a ir más o menos regular o súper bien. Dele al Señor y comprobará. Esto es una cosa que usted va a aprender saliendo de casa. Bueno, por último, valorar la disciplina del Señor. Sobresale que esto quede como quinto componente. Los seres humanos nos resistimos mucho a que nos señalen nuestros pecados y a que nos hablen de disciplina. Esa es una doctrina ausente en la iglesia cristiana de hoy. El papá le quiere decir que Dios disciplina. Advierte que hay una tendencia natural a aborrecer, a rechazar la reprensión del Señor. Pero la enorme promesa allí es conocerás
a Dios como papá. ¿Quieres conocer a Dios como papá? Y entonces yo sé, piensan en estos retiros de sanidad interior, donde vamos y tratamos memorias del pasado, hacemos encuestas de sexualidad o de finanzas, vamos a grupos pequeños, confesamos pecado, pedimos consejo, oran por nosotros, se rompen ataduras y vale. Yo sé que Él es Padre de consolación y Él nos recibe, pero el testimonio de la Escritura es que la dimensión más cercana a la paternidad de Dios es la disciplina. Algunas veces los seres humanos entendemos eso en el futuro. Por ejemplo, el día del padre y de la madre, le decimos a papá o a mamá: papá, gracias porque me apartaste de ese amigo del colegio que fumaba marihuana. Me dolió mucho porque yo lo quería mucho a él y jugaba fútbol con él y todo, pero papá y mamá, gracias porque te me paraste en la puerta y si tuviste que disciplinarme aún físicamente y me dijiste no se meta con ese muchacho porque yo hoy en día veo dónde está ese muchacho y veo que yo logré por la misericordia de Dios no caer en las drogas. Entonces miramos retrospectivamente y decimos: papá, gracias por la disciplina, le damos un beso a papá: papá, si yo no te hubiera tenido en mi vida, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Verdad? Vale. A veces es en el futuro, pero ¿qué tal la historia del niño? Por favor, que empujó a la hermanita y cogió la varita, así arrepentidito el niño de 5 años, y se la llevó al papá. Y el papá, yo le pegué a mi hermanita, para que papá use la varita en lo que llamamos la zona de aprendizaje. Ustedes saben cuál es la zona de aprendizaje. Y le pegaron unas palmaditas allí para que él supiera que hay límites. Y yo sé que algunos me escuchan y dicen: oh, horrenda cosa disciplinar físicamente a los hijos. Conversemos de eso en otra ocasión. Pero ese niño de 5 años es un pecador y no va a aprender con una conferencia sobre la conducta humana. Y entonces el niño lleva y papá, casi llorando, le da las 2 cositas solo para que él entienda, sin ira, sin sentimientos de venganza, con buena actitud. Papá le dice: tienes que aprender que eso no se hace. ¿Qué tal si nosotros fuéramos los que realmente apreciamos y vemos? Porque hay bendición. Conocemos la paternidad de Dios. Bueno, conclusión. Estas son 5 dinámicas del corazón con las que conocemos la grandeza de Dios. Si nos invitan a confiar, es porque Dios es confiable. Si nos invitan a reconocerlo a Él, es porque Él está presente en toda circunstancia de la vida. Si nos invitan a temerlo, es porque Él es santo y Él tiene la última palabra. Y qué bueno saber que este médico del alma tiene la última palabra, me dice qué es y qué no es, y me puede resolver el asunto. Si me dicen que lo honre, es porque Él es dueño de todo y va a respaldar a aquel que confiese en la práctica que es dueño de todo. Y si me invitan a valorar su disciplina, es porque Él es Padre. Aplicación: padres de familia. Se trata de educar a nuestros niños de cara a Dios. Que conozcan el Dios confiable, el Dios presente, el Dios santo, el Dios dueño, el Dios Padre. Para que un día cuando salgan de casa les podamos decir: tú sabes cuál fue el Dios que yo te enseñé. Sabes cuál es el Dios que yo conozco. Bueno, se trata de que nosotros como ciudadanos del reino de los cielos podamos vivir bajo este Dios. Que escuchemos su voz, que lo amemos. Y tengo una palabra especial para quienes no crecieron en un hogar cristiano. Yo tuve la fortuna de crecer en un hogar cristiano, no era perfecto, ningún hogar es perfecto. Pero mis padres en muchos aspectos me modelaron este Dios. Pero yo quiero decirte a ti que no creciste en un hogar cristiano, no uses eso para justificar tu conducta. Porque de todas formas, si vienes a Cristo, tienes un padre cristiano. ¿Tienes padres espirituales en la iglesia a quien puedes pedir consejo, que pueden ayudarte? Pero tenemos todos juntos un Padre que es confiable, un Padre que está presente, que es santo, que tiene la última palabra, que es el dueño de todo, que es papá.
y podemos venir a Él en todas estas situaciones de la vida, dejarnos tratar por el Evangelio que nos muestra nuestro pecado, pero dejarnos tratar también por el Evangelio que nos muestra nuestro Redentor. Oremos mientras los hermanos vienen para cerrar la reunión. Señor, gracias por la oportunidad de estar juntos esta mañana. Sí, es como un taller.